El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. De los datos al dólar, de la nube al negocio. Salud. Salud. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos en su programa ¿Quién paga? Ideas que sí pagan la ronda. Y bueno, la verdad es que el día de hoy es un tema que particularmente a mí me agrada, me emociona. Y para comenzar, vamos a establecer las reglas del juego como lo hicimos la ocasión anterior. Como saben, el programa no intenta tener posturas absolutas ni tratar de incidir o crear una idea que permanezca, sino más bien establecer un punto de vista en donde cada uno de ustedes pueda llegar a una conclusión. Mi nombre es David Vilchis y estamos con Miguel Solís. Miguel Solís, muchas gracias por estar en esta segunda emisión de nuestro programa ¿Quién paga? Vamos a intentar hacer lo que acaba de mencionar David, de que vamos a poner el panorama y esperemos que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Es correcto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del Mundial de Fútbol, este Mundial 2026, y para eso vamos a iniciar poniendo un poquito de la historia de los mundiales, ¿no? Entonces, ahí estarán viendo algunas imágenes relacionadas con justamente los diferentes mundiales que ha habido, las mascotas y algunas otras imágenes relacionadas con esto. Para comenzar, si te parece bien, Mike, vamos a dar un breve repaso, y digo breve porque hablar de todos los mundiales a lo mejor no es tan breve, pero trataremos de hacerlo sobre los mundiales, ¿vale? Para los amantes del fútbol, saben que el primer mundial fue en 1930, en Uruguay. La primera selección ganadora de un mundial fue precisamente la anfitriona, Uruguay, jugando la final contra Argentina. Muy emocionante el partido porque iba perdiendo a la mitad del primer tiempo y en el segundo tiempo le dio la vuelta y Uruguay se convierte en el primer campeón del mundo. De hecho, fue un mundial, digámosle, fue el primero, pero fue pequeñito, ¿no? Así es. ¿Cuántos? 13 selecciones. 13 selecciones en este mundial. Y bueno, el dato curioso es que el primer gol de la historia lo hace el francés Lucien Laurent. Y posteriormente, el segundo mundial en 1934 se celebra en Italia. Los anfitriones son la selección italiana, que en ese momento pues ya está Mussolini al frente del gobierno italiano. Ya sabemos que empezaba cierta corriente política en este país. No vamos a entrar en esos detalles, pero correcto. Eso es para otro programa, si lo vamos a hablar. Así es, y por alguna razón extraña Italia gana ese mundial, ¿no? No, o sea, la selección italiana creo que siempre a través de la historia ha sido una selección muy poderosa futbolísticamente, aunque en los últimos años no ha sido así, pero bueno, gana ese primer mundial y en el 38 vuelve a ganar otro mundial. Es la primera selección Italia. que repite su título, ¿vale? Ya para Francia 38, que fue cuando Italia gana este mundial, sabemos que inician situaciones conflictivas en el mundo, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, y eso genera un parteaguas entre esos primeros 3 mundiales y hasta 1950 se reanuda la actividad deportiva. En 1950 aparece pues ya el fútbol brasileño, que aquí para los que recordarán esa palabra del maracanazo, ¿no?
hará mucho sentido, dado que Brasil era la selección favorita, llega a la final y se enfrenta a Uruguay. Todos daban por campeón a Brasil, sin embargo ocurre el maracanazo, pierde Brasil, Uruguay se vuelve a coronar campeona del mundo. Hay datos por ahí, no quiero decir si son verídicos o no, pero que hablaban de 200,000 espectadores en el estadio Maracaná, y lamentablemente pierde Brasil, ¿no? Pasamos a Suecia 54, en donde Alemania logra algo llamado el milagro de Berna. ¿Por qué? Se enfrenta a la selección de Hungría. Hungría es una selección muy poderosa en ese momento y que llevaba 33 partidos invicta, ¿vale? Todos pensaban que Hungría en definitiva sería la campeona del mundo. Y es más, durante la serie de grupos se enfrentó a Alemania. Y Alemania pierde de manera dramática, 8-2 en ese partido, pero se enfrentan en la final nuevamente. Y en la final ocurre ese milagro porque acaba ganando la selección alemana. Hay una historia interesante alrededor. Tal vez en algún momento, creo que hemos platicado eso, hablaremos sobre algunas marcas deportivas. Y ahí justo algunos dicen que tuvo una intervención muy importante Adidas. Sabemos que Adidas y Puma nacen de un evento muy importante como marca deportiva donde se separan y Adidas contribuye. En ese momento, la historia cuenta, la anécdota cuenta que el dueño de Adidas propone que utilicen los tacos. Y eso obviamente te da más agarre al pasto, etcétera, etcétera, y por lo tanto ayudó de alguna manera a que la Alemania de ese momento fuera campeona del mundo. A saber si es verdad, pero bueno, se dice que eso ocurrió, ¿no? Luego, en 1958, aparece una de las mayores figuras del fútbol, Pelé. Con 17 años, él llega a este mundial, lidera a la selección brasileña a ganar esta primera Copa del Mundo, ¿no? Que se le había negado ya anteriormente. Con 17 años, como ya mencioné, pero tenía una participación, o sea, sabemos que hay muchos jugadores que llegan con una edad como esta, 17, 18 años, pero Pelé llega y es protagonista de la selección brasileña. Se convierte en una figura de trascendencia, sabemos quién es Pelé, y gana su primer mundial. Dato curioso, es la primera selección que gana un mundial fuera de su continente. Todas habían ganado, americanos en América, Europa en Europa, pero ahora Brasil va y conquista Europa. En el 62 Brasil pudo retener el título, pero Pelé no pudo participar de pleno en ese mundial por la cantidad de golpes que recibía. Lo lesionaron, pero ahí aparece una figura extraordinaria que desde el mundial anterior ya se veía, Garrincha. Garrincha es considerado la sonrisa del pueblo, es una figura que no se le da el peso probablemente que tenía en ese momento y que tiene en el fútbol, pero definitivamente él fue la figura en el 62 y retienen el título. Y ya en Inglaterra 66, yo no sé si recuerdas, Mike. No había nacido. No me refiero a eso. En el 66 hay una imagen, me refiero a la imagen que ha trascendido en diferentes documentales, reportajes, si te gusta el fútbol. Pues sí, sí, ¿no? me gusta. En donde es muy polémico el gol que se da en la final. O sea, Inglaterra hace un gol que nadie ha podido determinar si fue gol o no fue gol, si pasa la línea o no pasa la línea. Pero bueno, al final fue la primera gran polémica de los mundiales. Sí, es imposible. Después la mano de Dios, ¿no? Sí, pero es ahora imposible de definir si fue gol o no fue gol. Algunos dicen que sí y utilizan ahora tecnología, pero yo sigo teniendo mis dudas. Al final, Inglaterra se vuelve campeona del mundo. Y llegamos al Mundial de México 70. Fíjate que ahí quiero hacer un paréntesis porque México en teoría es de los primeros que países que se incorporan al mundial. Creo que no se incorporan el 30 o si se incorporan, no, ahí tú puedes ser un poco más preciso, pero si bien México nunca ha sido campeón del mundo, siempre ha sido un participante recurrente en los mundiales, y en el 70 es cuando se convierte en anfitrión de la sede del mundo, ¿no? Así es. Su primer mundial como anfitrión, México en el 70, albergando nuevamente a la gran figura que es Pelé, junto con muchos otros, Tostao, Ribeliño, es decir, una serie de jugadores extraordinarios por parte de la selección brasileña que juegan en lo que hoy llamamos Estadio Banorte, entiendas, Estadio Azteca, ¿no? Yo no sé si le llamaremos así, pero bueno, México es la sede, llega a la final
Brasil y compite contra Italia, un conocido ya, ganador de mundiales. En ese momento se va a hacer entrega de la Copa del Mundo, que era la Jules Rimet, a la selección que por tercera vez ganara la Copa del Mundo. Es decir, Italia venía con 2 Copas del Mundo a sus espaldas, Brasil igual, y el campeón en esa final, que eran los 2 equipos que podían tomar esa copa, llegan y Brasil gana. Y gana 4-1. El presidente de Brasil en ese momento había dicho que ese iba a ser el marcador, por lo que el último gol de Brasil para el 4-1 se llama el gol del presidente. Entonces, se vuelve campeona del mundo Brasil en México 70, y ahora empieza un cambio importante en el fútbol, algo que llamamos la modernización del fútbol a partir de ese mundial. ¿Qué sucede? Pues de primera instancia, la Holanda de Johan Cruyff es una selección que juega un fútbol completamente distinto, se llama fútbol total. Esta selección parece que puede arrasar prácticamente en el mundial, y de hecho llega a la final. Pero de las historias tristes en los mundiales, desde mi punto de vista, es que un equipo como esa Holanda, la verdadera naranja mecánica, no ganaron un mundial. Llega a la final contra otra muy grande selección, contra Alemania, pero no cualquier Alemania. Llega contra una Alemania en donde el capitán, uno de los mejores capitanes de la historia, Franz Beckenbauer, es quien lidera a Alemania, y acaba ganando Alemania ese mundial, ¿no? Que también es una de las grandes leyendas, ¿no? Claro, o sea, es de los mayores capitanes de las selecciones que ha existido. Entonces es hasta poético ver cómo un Johan Cruyff y un Beckenbauer se enfrentan, ¿no? Gana Alemania, y 4 años después, en el 78, vuelve a llegar Holanda a la final, ahora sin Johan Cruyff, pero con una grandísima selección de todas maneras. Esta se celebra en Argentina, y llega a esta final contra Argentina precisamente, y ahí Argentina logra su primer título mundial en su país, con grandes figuras en ese momento, y bueno, ahí parece que desaparece un poco la figura de esta selección holandesa, pero a lo que me refería hace unos momentos de cómo cambia el fútbol, es que esta selección trajo una manera diferente, la naranja mecánica, el fútbol total, que se empezó a practicar a lo largo del tiempo. Y muy científico, ya la estrategia, los entrenamientos, que es un parteaguas para las selecciones actuales, ¿no? Así es, así es. Ya en España de 1982, Italia vuelve a lograr una Copa del Mundo, su estrella Paolo Rossi. La verdad es que no hay mucho que agregar ahí. Italia creo que se veía con mucho poderío y gana esta Copa del Mundo. Y luego volvemos a México 86. Yo comentaba hace unos momentos que por un lado tienes a México 70, donde alberga una figura extraordinaria como Pelé, pero ahora en México 86 alberga otra gran figura, así es. A Maradona, que además todas las polémicas que sufrió Maradona fueron en el 86. Así es. O sea, el gol mítico que está calificado como el mejor gol de la historia, donde derriba a soldaditos ingleses contra Inglaterra, ¿no? Y la mano de Dios, ¿no? Son los 2 eventos que suceden particularmente con él. Claro, yo creo que eso no le resta de ninguna manera a nivel futbolístico. Como futbolista quiero hablarlo, quiero decirlo así. Pero en México 86 nuevamente Argentina se convierte en campeón del mundo, y bueno, pues Diego Armando Maradona da una extraordinaria clase, cátedra de fútbol. Mira, vamos a ahondar un poquito en esto. Bueno, voy a participar un poco en esto, porque realmente el experto en este tema, o bueno, el fanático en este tema es David, pero en el México 86, bueno, independientemente de esa polémica, sucede algo también que en ese momento solamente sucedía en México cuando albergaba el Mundial, ¿no? Que era, no llegábamos al 5º partido. Había, o México no seleccionaba o se quedaba en la fase de grupos, pero tanto en México 70 como en el 86 son los dos que, de hecho, no solamente llegan al 5º partido, creo que llegan a cuartos de final en el 86 en la selección mexicana. Y en el 86 ya estaba Hugo,
como figura y ya participaba en el Mundial, pero estaba en la banca porque era muy joven y todavía no brillaba en el Real Madrid como iba a brillar en unos años más adelante, pero ya estaba una figura, por lo menos una figura local, ¿no? Ya presente en la selección, ¿no? No, sin duda, hablar de la figura que es Hugo Sánchez requería un programa aparte. Sí, ¿no? O sea, y también así como polémico y Correcto. Y digo, yo siento que un gran futbolista, sobre todo los delanteros, siempre tienen que tener esa arrogancia y esa seguridad para poder funcionar en la cancha. Correcto. Y Hugo cumple. Así es. Cumple con esa onda, ¿no? Así es. Luego pasamos a Italia 90, donde Alemania suma su tercer título mundial. Al final es una final de pocos goles, pero Alemania se vuelve a convertir en campeón del mundo. Y llegamos a Estados Unidos 94. Ahí sí me gustaría también hacer otro paréntesis, y es México hace, como en la época se presentaba mucho para las trampas y demás, se presenta el caso de los cachirules. No sé si ustedes lo habían escuchado nombrar, lo vamos a explicar, y es que me parece que para una competición mundial, no fue para las Olimpiadas, pero fue para una competición mundial, pues cuando son competiciones atléticas, en esa época sobre todo, no se permitía enviar a jugadores que rebasaran cierta edad. Y sucede que México falsifica, o bueno, la Comisión de Deporte de esa selección mexicana falsifica las actas de nacimiento de estos deportistas para que pareciera que eran más jóvenes de lo que realmente eran. La Comisión del Deporte Internacional lo sanciona y dice que México no va a poder participar en los siguientes 4 años en competiciones mundiales. Eso le afecta en Seúl, ¿no? Seúl 88, en las Olimpiadas y en el Mundial del 90, por lo que no pudo participar Hugo Sánchez, que era su máximo, él ya estaba en el máximo, en su prime, futbolísticamente hablando, y no puede participar en el 90 como jugador de fútbol, ¿no? Ni la selección. Ni la selección. México tuvo que estar ausente de esa competición. Así es, y es de los pocos mundiales que México se perdió, ¿no? De ahí pasamos a Estados Unidos 94, el primer mundial que se celebra en Estados Unidos, un país que pareciera no ser tan futbolístico, pero que a mi parecer, y es de los pocos mundiales, y me refiero de todos los que hemos hablado hasta ahora, son de los pocos que pude apreciar mucho más, algunos anteriores tal vez. Estábamos chavos y además... Y el momento. Era el momento, y además México atravesaba por un fanatismo hacia el fútbol, que hasta yo me acuerdo de los jugadores y todo claro, en ese entonces. Una gran selección. Sí, una gran selección. Tal vez de las mejores que hemos tenido en mundiales. Y en ese mundial Brasil vuelve a ser campeón. Aquí pasa algo muy interesante. Se llega a la final contra Italia. Insisto, esos amigos se han visto a la cara muchas veces, pero esa final se decide en penales. Y uno de los mejores jugadores del mundo en ese momento, Roberto Baggio, falla el penal decisivo, lo vuela, ¿no? Los mejores fallan. Y Brasil se convierte en nuevamente campeón del mundo, esta vez su 4º título mundial, y estamos a punto de pasar a una nueva etapa del fútbol, donde se convierte en algo global, si no es que ya lo era, pero me refiero al manejo de figuras, a todo el marketing que hay alrededor de ellos, porque empieza la época de los galácticos, empieza varios movimientos deportivos dentro del fútbol relacionados al marketing, que definitivamente hacen algo distinto. El último mundial de este siglo, 1998. En este mundial se juegan 32 selecciones. En Francia, 98, y el campeón es Francia. Estaba contando con probablemente el mejor jugador del mundo, que era Zinedine Zidane. Son campeones del mundo, con un Brasil en la final yo siento disminuido, no en su mejor momento, con un Ronaldo que no era lo que sabemos que significó el fenómeno durante sus años de máxima competición, y gana Francia ese título. Y luego pasamos a Corea-Japón 2002. Corea-Japón es el primer mundial que se celebra en 2 países. En 2 países, así es. Brasil aquí sí llega con probablemente la mejor expectativa, ¿no? Y de las mejores, no quiero decir la mejor, porque obviamente la de Pelé, cuando es primera vez campeón del mundo, la del 70, la de Estados Unidos 94, también creo que una gran selección, pero esta selección tal vez para los que
tenemos más o menos la edad y la compartimos, creo que es de las mejores selecciones que ha habido. O sea, ver a Rivaldo, a Ronaldinho, a Ronaldo, a Cafú, a Roberto Carlos juntos jugando. Era un Dream Team, ¿no? Era Así del fútbol. Pero hay un detalle que a mí me gusta muchísimo de este mundial, porque lo juegan contra Alemania. Alemania está en la final contra Brasil y su portero, la figura de Alemania, Kant, dice que van a necesitar algo más que al fenómeno para que les ganen. Y bueno, Ronaldo no dice mucho, pero en la final él mete los 2 goles a Oliver Kahn para vencer a Alemania y ser campeones del mundo por 5ª vez en la historia, ¿no? Luego ya pasamos a Alemania 2006, juega la final Italia contra Francia. Esto también yo creo que es de los mundiales que más he disfrutado. En la final me parece que algunos no disfrutaron tanto, pero el primer gol que lo hace Zinedine Zidane de penal con un cobro estilo Panenka, sensacional, es una frialdad para cobrar de esa manera. Luego empata a la selección italiana y ocurre algo en el partido que desdibuja un poco la figura, ¿no? de Zinedine Zidane al darle un cabezazo a Materazzi, ¿no? Y ser expulsado. Hay una imagen, algunos tal vez la vieron, donde él sale hacia el vestidor, sobre el túnel, y voltea a ver la copa, pasa de lado la copa, como diciéndole adiós, ¿no? Tenía la gran posibilidad de ser campeón nuevamente del mundo. Al final se convierte en campeón Francia nuevamente, su segundo título, y llegamos a un mundial que me parece que es también un parteaguas desde mi punto de vista futbolísticamente hablando. Sudáfrica 2010, no tanto por el desarrollo del fútbol en general, sino por la selección que lo gana. España es una selección que tuvo grandes figuras atrás en mundiales y prometía y parecía solo una promesa y nunca se cumplía. Pero en 2010 esta selección era diferente, tenía un estilo de juego que muchos llamaban el titicaca, ¿no? De tocar el balón, posesión, control, dominio. De hecho, le decían el ya merito de Europa, porque, o sea, aquí en Latinoamérica y en México particularmente, porque nos sentíamos muy identificados con España, de que siempre tenía grandes oportunidades de crecer y no lo lograba, ¿no? Así es. Y afortunadamente en este mundial se vio que el dominio y el control del fútbol que ellos tenían fue suficiente para llevarlos a ser campeones del mundo. Ahora, triste para mí que llegara contra nuevamente Holanda 3 veces en una final del mundo y no poder ganar ninguna, ¿no? Tiempos extras, gol pues de último momento, ¿no? De Andrés Iniesta, que al final, bueno, los convierte en campeones del mundo. Pasamos a Brasil 2014. Otra tragedia. Otro maracanazo, pero oye, o sea, Alemania barrió el piso. Así es, el histórico 7-1 que le mete a Alemania a Brasil. Que fue en la semifinal. Y fue lo más recordado, yo creo. O sea, claro, obviamente ser campeón, Alemania siendo campeón, jugando un fútbol extraordinario también, pero haciendo de Brasil desaparecer de la cancha. Que fíjate que hay una cosa que se sucede con Alemania particularmente, por lo menos en estas últimas elecciones o en estos últimos mundiales, donde ese mismo Alemania perdió con México. Así es. En la fase de grupos y termina posicionándose, por lo menos en la final, ¿no? O sea, y esta goliza que le mete a Brasil en las semifinales fue terrible. Y además es algo que recurrentemente le sucede a Alemania en el mundial pasado, le sucede lo mismo con Japón, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que son procesos, yo creo que eso nos llevaría todo un programa por aparte, hablar de los procesos que pasan las selecciones, pero bueno, Alemania es un constante en finales, es un constante campeón, es un equipo muy, no solo histórico, sino que tiene una mística ganadora que creo que todo el mundo la reconoce. El dato curioso para mí aquí es que Miroslav Klose, el delantero de la selección alemana, se convierte en el máximo goleador de mundiales, con 16 tantos. Llegamos a Rusia 2018. Francia obtiene un nuevo título, esto con una generación muy joven, una generación extraordinaria de futbolistas, una generación en donde creo que se empieza a notar la mano de un ex campeón del mundo, con su director técnico, que fue el capitán de la selección del 98 con Francia,
y que ahora los convierte nuevamente en campeones del mundo. Yo no tengo mucho que agregar ahí, la verdad es que Francia se veía muy poderosa y creo que merecía ser campeona del mundo. Que mira, la polémica realmente con Francia es que empezó a jugar con una selección con la mayoría de sus jugadores naturalizados. Así es. Esa fue la polémica en su momento. O sea, eso no quita la calidad futbolística del equipo. Sí. Es una máquina de hacer goles increíble. Es increíble, ¿no? El fútbol que despliega hoy por hoy la selección francesa. Y que creo que le va a dar rédito. Ahorita vamos a hablar de eso. Llegamos a Qatar 2022. Tal vez para algunos como un poquito de falta de sabor, porque se elabora este mundial en una época en la que regularmente no se hace, se mueven calendarios, es un país que no es futbolístico por tradición, pero que se le da la oportunidad, hace una inversión extraordinaria para poder albergar este mundial, pero para mí lo destacable, porque muchos críticos del fútbol consideran que esa final de Argentina-Francia es tal vez de las mejores finales que se han vivido, y la verdad es que sí. Sí, me parece que ha sido digna de ser nombrada tal vez de las mejores, no quiero decir la mejor, pero tal vez de las mejores, top 3, tal vez de finales de mundiales, en donde creo que, no quiero decir que el fútbol le hace justicia, pero muy cercano a eso, Lionel Messi logra su mundial, ¿no? Y ahora llegamos, pues evidentemente, a este mundial 2026, donde básicamente tendremos que profundizar. Sabemos que se hará en México, Estados Unidos y Canadá. Regresame la hojita, ¿no? Te la llevas y yo ya por fin voy a hablar. Y entonces, pues vamos a entrar un poco más ahora sí, después de haber dicho todos los mundiales. Creo que resumen, es claro quiénes son los grandes competidores de los mundiales, es claro quiénes son los que regularmente lo ganan, es claro que es una fiesta, creo que es algo que genera mucha expectación. Y bueno, pues pasemos a la parte que te toca, Mike, con la tecnología, que me parece que está brutal. Pues ¿no? Sí, mira, lo cierto es que la FIFA como institución, pues al final es un negocio. Digo, nació como una idea en donde las naciones podían ser representadas en el deporte como con una mística que solo el fútbol soccer puede tener, porque si tú observas otros deportes como el fútbol americano, que digo es muy popular en todo el mundo, pero no tiene una presencia de países, sino que solamente vemos lo que se juega en la liga del Super Bowl, y el básquet, otros deportes, pues en general, si no son de las Olimpiadas, no ves una representación de países en general que tengan esa exposición, sí, o el exposure es completamente distinto, sí. Y eso pues implica que también no solamente el fútbol del mundial, sino que el fútbol en general recibe pues una buena financiación, y eso implica que los países interesados y sobre todo los que tienen una liga dentro de su propio país que es muy competitiva, como Inglaterra, como Alemania, o incluso las que siempre ganan los mismos, como España o en Argentina, pues metan mucha tecnología a sus jugadores, ¿no? Y al fútbol en sí. Históricamente tú ya lo mencionaste antes, pues o jugabas con los zapatos que tenías, sí. El uniforme no era muy aerodinámico, sí. Pero poco a poco fue entrando esta tecnología, primero en el uniforme, en los deportes y demás. Sí, en los zapatos. En los zapatos, y luego cuando viene lo que mencionas de la naranja mecánica, pues viene tecnología también ya dedicada a los jugadores, de qué tipo de alimentación, qué tipo de entrenamiento, qué régimen deben de llevar, cuáles son las, o sea, ya le metes tecnología a un nivel que ya, o sea, en el deporte y en la alimentación, ¿no? Nutricional, humano y demás. Adicional a eso, se han incorporado otras tecnologías. Tú lo mencionaste en algún momento en el otro programa, bueno, en uno de los programas pilotos que posiblemente en algún momento los vayamos a representar, que habla de el BI, ¿no? La Big Data, de cómo se juega con los deportes en el fútbol.
en este caso, por ejemplo, se empezó a implementar en época donde el Piojo estaba como director técnico. Ya se le estaba metiendo, por ejemplo, tecnología. Digo, nosotros llegamos tarde al Big Data, pero sí había un análisis detrás de cómo es que los jugadores funcionan, ¿no? Y cómo juegan los equipos en la cancha. El Big Data, para que lo sepan, es tú controlas un montón de datos en un partido de fútbol. Bueno, en general, o sea, no solamente se usa en deportes, sino que se utiliza en temas financieros, en temas de marketing, tomas de decisiones en empresas, en donde tienes y sobre todo Google maneja Big Data, ¿no? Porque ¿cómo le haces para que tengas toda esa información en segundos, ¿no? Es de cómo procesas toda esa información y la haces digerible para tomar decisiones. Y en este caso, esa información, hay una película que se llama Moneyball, que tú ya la habías mencionado en alguna otra ocasión, esa era a lo que me refería, donde yo tengo poco presupuesto y no puedo manejar jugadores de talla mundial. ¿Cómo le hago para poder, con lo que tengo, o formar un equipo que pueda competir en el futuro? Y eso sucedió con México cuando el Piojo no desestima la herramienta, empieza a evaluar cómo es que sus contendientes funcionan y a lo mejor toma decisiones contraintuitivas, ¿no? Así de, yo no soy tan alto, o mis jugadores no son tan altos como los jugadores europeos, pero si estoy viendo que en el juego aéreo cierto equipo contra el que juego están perdiendo en el juego aéreo, es a lo que le tengo que apostar. Son decisiones contraintuitivas que la tecnología te ayuda a tomar. Pero ahora con este mundial, ya pasando del contexto y hablando del mundial particularmente en el que vamos a estar, ahora sí pones la imagen. La primera tecnología que van a incorporar en el mundial es el balón, ¿no? Que es el llamado trionda, ¿no? Ya habíamos tenido una gran polémica con el Yabulani, ¿no? Que es el de 2010, el de Sudáfrica, que le habían metido tecnología al balón y resultó que era tan esférico que no se podía jugar con él. Y todas las selecciones y los jugadores se quejaron. Tratando de aprender de sus errores y ahora implementando la tecnología del VAR. Lo que van a hacer con este balón es que van a meter un sensor que va a mandar información de 500 Hz por segundo, o sea, de 500 ciclos por segundo, que se va a combinar con el VAR. O bueno, esa es la promesa, ¿no? Y eso quiere decir que el balón va a saber cuándo se golpea, con qué parte del cuerpo se golpea, combinando la información que manda el balón, de los contactos, de dónde está ubicado, de su giroscopio y demás, y se va a combinar con la información del VAR. Y entonces esta información va a poder decirte, se supone que te va a poder ayudar a que seas mucho más preciso en la decisión frente a una situación que no es tan clara, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, como por ejemplo lo que sucedió ahora con Pumas América, qué tan polémico fue el penal o los dos penales, pues en teoría esto va a ayudar a que sea mucho más certero. Es más, podríamos pensar justo cuando hablamos del Mundial del 66, y creo que es aquí donde la historia tiene sentido, ¿qué hubiese pasado si hubiéramos tenido esta tecnología? ¿Inglaterra hubiese sido campeón del mundo? No lo sabemos, ¿no? O igual, ¿no? O sea, con la supuesta mano de Dios. Correcto. ¿No? Si hubiéramos tenido esa tecnología. Esto se va a combinar también con información de IA. O sea, también de lo que hablábamos el capítulo pasado, va a haber una inteligencia artificial que va a ayudar a interpretar esos datos para que la información se conozca en tiempo real, y va a haber un modelado 3D de los jugadores. Va a estar tomando información de los jugadores por una IA, o sea, no es que vaya a haber sensores, sino que una IA va a estar interpretando la información de estos jugadores y va a convertir los modelados de 3D. En teoría esto va a mejorar, y esto también implica cambios en las reglas, porque las reglas ahora es muy similar al fútbol americano. Ahora ya no va a ser decisión del árbitro directamente de si debo de ver una jugada en el VAR o no, sino que ahora la banca va a tener la oportunidad de decidir, va a tener un número limitado de opciones para decir. ¿Como retos? Va a ser más bien como van a tener un número, no me acuerdo cuántos, sí, creo que son 2, de que yo voy a poder decirle, quiero que esta jugada se revise en el VAR. Bueno, ahí nota, creo que es bien importante entender que hay muchas reglas en otros deportes, como el americano y en el básquetbol, donde esto ya existe de hace muchos años, donde si el entrenador, la banca, dice, esa jugada me parece que no se está
juzgando correctamente puede retarla. Y de repente si la reta... Es un reto, se llama reto. Entonces cuando reta la jugada y hacen la revisión y es correcto el reto, es decir, sí tenía razón la banca, el entrenador, no pierde su oportunidad. Cuando no es correcta la pierde, es decir, si tiene 2 y utiliza 1 y sí funciona, sigue teniendo 2. Cuando no, la pierde, ¿no? Porque también si no sería interminable, ¿no? Probablemente el partido. Digo, hay que ver cómo lo van a implementar al final. Porque precisamente esa es la idea. O sea, si tú ves ahora el VAR, hace partidos más largos. Cuando hablas de tiempos de compensación, antes eran 2 o 3 minutos, ahora son 8, 10 minutos de compensación en lo que voy y reviso y hacen la deliberación con los árbitros de línea y demás, ¿no? Eso es lo que va a suceder, ¿no? Y me parece una opción bastante interesante porque en época de Joseph Blatter, que era el director o el CEO de la FIFA, me parece que en la época de Alemania, ya era de Sudáfrica, ¿no? En la época de Sudáfrica y más, ya existían voces que abogaban por este tipo de tecnología y él no quería implementarla, alegando que se perdía un poco este espíritu porque el fútbol tenía que ser continuo y que además las polémicas eran parte del sabor del deporte. Cuando salen los famosos escándalos de los WikiLeaks, donde sale él un poco quemado, tiene que renunciar y ahora esta nueva directiva de la FIFA tiene que rectificar y dice, sí, vamos a implementar la tecnología en pro del fair play, ¿no? Del juego justo y del juego limpio, ¿no? Correcto. Y yo creo que está bien, es una evolución del deporte. Hay otros deportes que ya lo aplican, que funciona. Creo que el deporte debe ser una manifestación del hombre, del ser humano me refiero, en donde sea lo más justo, ¿no? Donde la habilidad, el talento sea lo que realmente dé el resultado. Sabemos que hay cosas alrededor, mejor sales en un mal día y no te funciona, pero creo que el deporte pretende eso, ¿no? Esa competencia sana, y qué más sano que reglas claras y donde realmente se juzgue correctamente. Y bueno, y finalmente las últimas tecnologías que son un poco más, no, a lo mejor no tan relevantes para el deporte, pero sí para el espectador, es que van a implementar tecnología de realidad aumentada, así como estamos viendo en la imagen, donde tú vas a poder ver estadísticas en tiempo real en tu celular, ya sea desde la cancha o en tu casa, y vas a poder tener estadísticas, vas a poder tener la vista desde la portería, y me parece que también con la tecnología de VR, de la tecnología de los lentes de realidad aumentada, vas a tener también otras opciones de visualización. Digo, en México no es un mercado que esté floreciendo el del VR, pero por ejemplo con tu celular vas a poder tener acceso a esta información, y en los estadios se va a implementar tecnología de reconocimiento de imagen IA para los accesos, para evitar estos temas de rentas y fraudes, ¿no? Bueno, es lo que prometen. Así es. Me parece, para cerrar este punto y pasar a la última parte antes de nuestro corte, no sé si pudieron observar, para los que, insisto, les gusta el fútbol, ahora que jugó Pumas América, hubo algunas tomas donde parecía que ya tenías la posición desde el árbitro o desde algún jugador. Eso se ve sensacional, o sea, como para darle una dinámica distinta a lo que estamos acostumbrados. Creo que a mí me pareció muy bueno, o sea, como estar en esa realidad virtual, no moviéndote con los jugadores en ese momento, en ese espacio de la cancha, ¿vale? Quisiera mencionar, para terminar esta primera parte, números, finanzas relacionadas a los mundiales. Vamos a hablar de los últimos 4 mundiales, ¿vale? Sudáfrica, ahí si nos puedes ayudar, Mario, hay un slide exacto, ese precisamente. En Sudáfrica de 2010, la inversión que se hizo fue de $3,900 millones. Y eso en ingresos generados o visitantes, a veces no siempre se mide por dinero, sino también por visitantes. 300,000 turistas adicionales a lo que recibía Sudáfrica regularmente. Brasil 2014, una inversión entre 11,600 y 15,000 millones de dólares, 15 billones. 1 millón de empleos formales e informales. Rusia 2018, 14,200 millones de inversión, y eso se traduce en 315,000 empleos generados.
Qatar, esto es una locura. Qatar 2022, 220 millones de dólares. 220 billions de dólares. Y eso trajo como beneficio económico 17 mil millones de ingresos directos por ese mundial. Me parece que ahorita que hagamos un análisis ya del mundial que vamos a vivir aquí en México, son datos muy relevantes. Y con esto terminamos esta primera sección para pasar a nuestro corte. En un momento regresamos y empezaremos a hablar de estos temas. En un momento volvemos, chicos. Muchas gracias. ¿Quién paga? Ideas que sí pagan la ronda. Bienvenidos nuevamente con su programa ¿Quién paga? Ideas que sí pagan la ronda. Ideas que sí pagan la ronda. Y pues bueno, vamos al siguiente desarrollo, en donde vamos a hablar de mundial y derrama económica. Entonces, David, ¿qué esperamos económicamente de este mundial? Bueno, quiero darles algunos datos, algunos factos. Me acuerdo mucho de un podcast que me encanta. Vamos a arrojar factos. Es correcto. Así como las cartas. Vale. Así Ahí es. va. Bueno, el primero es, se espera que este mundial nos traiga una actividad global, es decir, un beneficio económico a nivel global de 80 mil millones de dólares. Crecimiento en el PIB en América del Norte por este mundial de 40.900 millones de dólares. Repartidos entre los tres países. Correcto, América del Norte. Generación de empleos a nivel global, 800,000 empleos. Y solo en Estados Unidos se esperan 185,000 de esos 800,000. Turistas y visitantes, se esperan más de 6 millones de asistentes en los estadios. Para México se proyectan ingresos de turismo adicionales a lo que ya ocurre por 3,000 millones de dólares. Y para los ingresos directos de la FIFA, una proyección de ingresos de 11,000 millones de dólares, superando los 7,000 millones de Qatar. A ver, aquí me parece muy importante entender la relación de la inversión contra los ingresos. Qatar fue sin duda el mundial donde más inversión hubo, pero se entiende, no es un... Sí, porque era un granito en el arroz, o sea, no tenían infraestructura. No tenían infraestructura, tuvieron que invertir 220,000 millones de dólares para estadios, infraestructura en general. Y solo reciben 7,000 millones de dólares, ¿vale? Pero México, Estados Unidos y Canadá sí tienen estadios, claro, hay que hacer remodelar. Sí hay que invertir, pues, pero es lejísimos a la cantidad que invirtió Qatar, por un lado, y por otro, la cantidad de dinero es la más alta que va a recibir la FIFA y que después se reparte, obviamente, entre selecciones y demás, respecto a todos los mundiales. Claro, la FIFA se voló la barda con la cantidad de dinero que, o sea, que está cobrando mucho más caro todo el tema de entradas, transmisiones y demás, ¿no? Es derechos correcto. de transmisión. De hecho, China está a punto de decir que no, porque le querían cobrar 200 millones de dólares por los derechos de transmisión y dijo, te doy 80 si quieres, y si no, que no se transmite en China. Claro, y tiene un poder de negociación enorme China, ¿no? Sí. Pero aquí creo que lo importante es entender, y no entender en el sentido de que no tengamos la capacidad de comprenderlo, sino de dimensionar que para México sí es un evento muy relevante.
algunos expertos consideran que el mundial puede mejorar en 0.3%, 0.2% el crecimiento económico de nuestro país. Es decir, no es un evento cualquiera, es algo que más allá del mismo fútbol permite que el mundo, o México, voy a decir de otra manera, México se ha expuesto al mundo, no solamente por este deporte, sino por su cultura, por obviamente todo lo que ofrece a nivel turístico, y que sin duda es extraordinario. Entonces, el pensar que, digo, es una idea que se me ocurre solamente, pero que seguramente puede ocurrir, altamente probable, es que muchos turistas que vienen a ver el mundial primero lleguen a Cancún y de Cancún se vienen para acá. Ajá, ¿no? Es que justo era lo que iba a comentar. O sea, México tiene este mundial va a ser de más selecciones. Van a jugar 40 y ¿cuántas? 48 o 42. Bueno, van a jugar más selecciones. 48 selecciones. En comparación al resto de mundiales. Entonces por eso hubo eliminatorias con la intención de que más países pudieran entrar. La selección iraní va a jugar en el mundial, todavía no sabemos si se van a presentar o no, pero o sea, hay más países que van a estar jugando en el mundial. Por eso se dividió en 3. La mayor parte de los partidos se van a jugar en Estados Unidos. Pero en general a los turistas en términos turísticos, México es mucho más atractivo. En México solo se van a jugar 17 partidos. Que se van a dividir, me parece que entre Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Monterrey. 3 ciudades. Solo en 3 ciudades, que son las tres grandes. Pero como bien dices, es una gran oportunidad para los turistas. Dicen, pues me doy un Cancunazo, me voy a la Riviera Maya un ratito. Mazatlán, y llego justo a Ciudad de México, que el vuelo de Cancún a Ciudad de México es súper barato para cualquier turista, y ya me voy a ver a mi partido, ¿no? El partido que quiero en ese momento. Así es, entonces, en definitiva es algo muy importante desde el punto de vista económico. Creo que es una gran oportunidad para México de exponer no solo el fútbol, más allá, no me refiero al fútbol de México solamente, sino de la infraestructura. En la reinauguración del Estadio Banorte Azteca, fue maravilloso. En ese partido contra Portugal, la exhibición de medio tiempo, la verdad es que el estadio es impresionante y creo que tenemos que reconocer eso también, ¿no? Que además, va a ser Banorte, creo que solamente hasta que termine el Mundial, ¿no? Así es. O sea, después va a recuperar su nombre de Estadio Azteca. La inversión que se hizo del estadio fue gigantesca, no me acuerdo cuánto no me acuerdo el número, son miles de millones de pesos, y pareciera que era más o menos el mismo costo o similar a reconstruir el estadio, pero el significado de que el mismo estadio haya albergado selecciones, tres inauguraciones de mundial que ningún otro país entiendo que los tiene. Es lo que motivó a que se hiciera esta inversión. Así es, y me parece que eso es sensacional, es algo que, o sea, como mexicanos, o sea, no es el mayor logro, me queda claro, pero es deportivo y hay que darle el dimensionamiento correcto, ¿no? Me parece muy, muy bueno esto. Entonces, eso es el aspecto económico en el Mundial. Mike, yo quisiera hacerte una pregunta como pasando un poquito de tema, ya hablamos de la parte económica, igual me puedes regresar la pregunta. Para ti, ¿quiénes son las selecciones que tienen más probabilidades de ganar este mundial? Pues mira, en temas de probabilidades, yo creo que no puedes descartar a Francia, porque sigue teniendo una selección impresionante, ¿no? En términos futbolísticos. Desafortunadamente, México no está pasando por su mejor etapa futbolística. Pero, pues bueno, yo espero que por lo menos pasemos la fase de grupos, porque la verdad es que la selección sí no tiene algo, hay mucho que trabajar sobre la selección mexicana. Sí, seguro. Creo que otro grande que puede estar en la final o que puede ganar, creo que es Argentina. O sea, simplemente por el peso de la figura de Lionel Messi, y además tiene otros jugadores que... Muy buena selección. Muy buena selección. Lionel Messi, yo dije León. Y hay otro equipo que que es más un deseo que pero creo que sí está sustentado, porque ha evolucionado lentamente, pero ha funcionado. Para mí, Portugal me gustaría que estuviera
levantando Cristiano Ronaldo, que sí seguramente va a ser copa. su último mundial. Sí. Porque ya sobrepasó la edad en la que debería ser productivo y sigue siendo un jugador de línea, ¿no? Sigue siendo un superjugador y me gustaría que este fuera su mundial. Ahora, ¿cuáles son los tuyos? Pues mira, creo que coincidimos. Yo tengo un top 5, pero dentro de esos 5 hay 3 primeros. Y son justamente los que acabas de decir. Para mí, Argentina, por la mística que le rodea, por la nueva generación y los jugadores experimentados del anterior mundial, creo que tiene posibilidades muy, muy altas de repetir y ser campeón del mundo. Luego Francia tiene una selección extraordinaria, o sea, podría armar 2 selecciones sin problemas y poder competir al máximo nivel. Y la tercera para mí, yo ahí dudo un poco, pero creo que España podría ser esa tercera selección. Creo que también tiene jugadores muy jóvenes que en el fútbol europeo tienen mucha experiencia, que han demostrado que tienen capacidades extraordinarias, y creo que yo comparo a la selección española de hoy día con la Francia ganadora del último mundial. Así la veo, ¿no? Con esa fuerza, con esa tendencia. Esas son las primeras 3 y coincido en esas primeras 2 contigo. Luego tengo otras 2 y dentro de esas 2 está Portugal. Creo que Portugal tiene una gran selección. Creo que saliendo a jugar de la mejor forma posible que pueda hacerlo Portugal, frente a las grandes selecciones que comenté anteriormente, pero que no tengan el mejor día, Portugal puede ser campeona del mundo. Y creo que también sería casi poético que Cristiano Ronaldo pudiera también conseguir una Copa del Mundo. Y finalmente, otra que es una selección que ya fue campeona del mundo, pero que desde el 66 no lo logra, pero que tiene hoy día una gran selección y que también ha prometido, o sea, ha tenido grandes selecciones a través de la historia, pero que promete, es Inglaterra. Inglaterra también tiene para crear otras 2 selecciones y poder competir al máximo nivel, pero a veces es una cuestión de mentalidad, ¿no? Y es ahí donde creo que ha fallado Inglaterra, pero sin duda, para mí esas son las 5 selecciones que mayor probabilidades tienen de ser campeonas del mundo. Pues a ver cuáles son los pronósticos, porque luego también estos mundiales dan sorpresas, ¿no? Siempre hay sorpresas, siempre hay un caballo negro. Sí, siempre hay. En el mundial pasado recordarán Marruecos fue sorpresiva, ¿no? Esperemos, y está bien que haya una selección que sorprenda, me parece que eso es maravilloso. Estamos entrando ya al final de nuestro programa, vamos a pasar a la pregunta incómoda. La verdad es que ahora decidimos que no iba a ser una pregunta incómoda. Queríamos hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? Porque la verdad el programa se presta para esto. Se supone que es un programa de discusión, que con chelita, mira, pero hasta David le dio un trago porque era interesante hablar de esto. Así es, así es. Y la verdad es que la pregunta en realidad ahora es un ejercicio de imaginación, porque sobre todo yo ahora hablé un poco más de la selección mexicana. Digo, sabemos que no figura en ningún pronóstico de mundial en este momento. Pero creo que en todas las mesas y en todos los bares y en todas las carnitas asadas siempre tenemos un experto en fútbol que dice que la pregunta que vamos a hacer ahora, y esa se la voy a hacer a David, la pregunta es: si tú fueras el director de la Femex Food, o sea, que hablaran contigo, si dijeron, güey, contratamos un headhunter, dijeron que tú eras el chido, ¿no? Ajá. Tú eras el chido, justo terminando este mundial, y dicen, ya vamos a cambiar a todas las momias que tenemos atrás, y que te vamos a dar el siguiente reto. Tienes 3 mundiales, a partir del siguiente, para hacer a México campeón. Ese es, o sea, obviamente conservando que la Femex Food y el fútbol mexicano tiene que seguir siendo un negocio, pero tienes 12 años para convertir a México en un campeón del mundo. ¿Qué decisiones tomarías en ese camino? Ok, me parece que es una pregunta muy retadora. No creo poder tener el tiempo para desarrollar todo lo que quisiera, y tal vez no el conocimiento, pero yo creo que iría por 3 caminos. El primero, creo que el negocio del fútbol hoy día por parte de los dueños se ve a muy corto plazo. Tengo que ganar dinero ahora y ya. Es tener una conversación donde se les pueda influir, convencer
de que este negocio tiene que ser redituable a largo plazo. No solo ahora, sino a largo plazo. Y eso significa que en ese convencimiento entiendan que habrá decisiones que resten de cierta manera hoy día el tema de recursos económicos, pero que a largo plazo van a haber beneficios extraordinarios, ¿no? Me parece que ese es el primer camino, porque los dueños de los equipos son los primeros que tienen que estar a favor de ese camino, y la verdad es que es una cuestión muy política. Entonces, el decirme, ¿y cómo lo harías? ¿Y qué les dirías? En este momento no lo sé, pero creo que eso es lo primero que tiene que ocurrir. El dueño tiene que estar convencido de que hay cosas que cambiar y que tal vez me afecten en el corto y mediano plazo, pero que a largo plazo van a ser sumamente beneficiosas. Lo segundo, y creo que lo hemos escuchado en muchos lugares, es la cantidad de extranjeros que juegan en la cancha en un partido, extranjeros. Tiene que cambiar eso, tiene que haber más oportunidad para el futbolista mexicano, y no me refiero a esa oportunidad porque es mexicano, sino porque realmente se la merece. Pero si de los 11 que hay, 9 pueden ser extranjeros, le restas muchísimas oportunidades al futbolista mexicano. Entonces debería de haber más restricción en el número de extranjeros que hay para poder desarrollar ese talento mexicano. ¿También hablarías con todos los dueños de clubs para hacer un cambio Es que ese es parte del convencimiento. O sea, cuando yo hablo de convencer a los dueños es, vamos a tomar decisiones que como esas, a lo mejor hoy día eres el equipo más ganador porque tienes 11 extranjeros en la cancha. Ya no los vas a tener y tal vez no vas a ser tan ganador en los próximos 5 o 6 años. Pero posteriormente, si haces bien el trabajo, vas a tener un equipo muy competitivo, ¿no? Ese me parece muy importante porque lo que queremos es desarrollar el fútbol mexicano. Hay que hacer, si lo queremos ser campeón, hay que desarrollar mexicanos. Pero, por ejemplo, ¿cómo te enfrentarías a la pregunta? Bueno, en España no hay una restricción y un límite de jugadores extranjeros. Ellos, y es la liga que más dinero genera, o de las ligas que más dinero generan en el mundo, y ya se volvieron campeones del mundo. ¿Por qué tendríamos que seguir esa estrategia si ya hay un modelo que demuestra que sí se puede? ¿Cuántos jugadores españoles juegan en promedio en cada equipo español? No sé cuántos son. Es que el porcentaje es mucho más alto que en México. O sea, hay oportunidad para el futbolista español porque es talentoso, porque es bueno. Y es que eso me lleva a la tercera, el tercer aspecto. Creo que lo que se ha descuidado muchísimo es el tema del desarrollo del jugador mexicano. O sea, no me pueden decir que no hay en 132 millones de mexicanos 11 pelados que no jueguen bien al fútbol. O sea, a nivel mundial, ¿no? Sí, o sea, no puede ser. Pero creo que hay muchos vicios, hay muchas circunstancias en el medio que no permiten que el buen jugador mexicano pueda llegar a los niveles que tiene que llegar para destacar. Entonces creo que ese desarrollo de las fuerzas básicas de cantera es algo que ya no preocupa. Puedo comprar jugadores y tal vez voy a hablar una cuarta que me parece muy importante y que la liga inglesa sí tiene, es el tope salarial. O sea, si yo aquí en México soy un equipo que tiene mucho dinero, puedo comprar a los jugadores que quiera porque tengo el dinero para hacerlo. Pero ¿qué pasaría si me ponen un tope salarial y si me paso de ese tope empiezo a pagar impuestos extraordinarios? Voy a cuidar ese presupuesto y voy a tratar de contratar de una manera mejor, y tal vez eso me lleve a voltear a ver a mi cantera, me voltea a ver a jugadores que no me cuesten tanto y que puedo desarrollar. Y aquí hago una comparativa y creo que con eso terminaría para intentar contestar. O sea, son acciones, entiendo, muy generales. No puedo contestarlo a profundidad porque creo que se requieren muchas cosas. No, y además estamos hablando de un ejercicio de imaginación. Pero pensemos en Argentina. Argentina no tiene una liga súper competitiva, o sea, es comparable a la mexicana. Pero la cantidad de jugadores que exporta es, o sea, muy superior a México y de un talento extraordinario. Entonces hay algo que sí hacen muy bien que nosotros no estamos haciendo. Entonces me parece que sí tiene que ver con cantera, que sí tiene que ver con el jugador nacional. Y no estoy hablando de malinchismo, no estoy hablando de darle prioridad porque es mexicano, sí. Es hacer un buen trabajo porque es un buen jugador, darle el espacio, permitir que se desarrolle, porque si no es difícil tener una selección competitiva. Que el foco no sea el capital, sino sea el buscar el campeonato del mundo, buscar que el fútbol sea mejor, ¿no? Pero es que yo creo que no está peleado. Si eres mejor, por consecuencia, creo que pueden venir esos beneficios económicos. Pero en ese sentido... Pero es un camino mucho más riesgoso.
y mucho más y requiere mucho más trabajo. Yo creo que por eso la Femex Food, yo creo que la Femex Food por eso o los dueños, los fósiles que hoy están dirigiendo la Femex Food, por eso no se atreven a ese camino, ¿no? Sí, puede ser, pero creo que esa sería mi respuesta muy general, pero son aspectos que se tienen que atacar. Si no se atacan es muy difícil pensar, no solamente en ser campeones, en mejorar el nivel y poder competir mucho más en los mundiales. En términos también de tecnología del deporte, o sea, hablando de nutricionistas, de rendimiento, de medición de estadísticas y de medición de rendimiento de los jugadores en particular, creo que México tampoco ha hecho una gran inversión en ese sentido, ¿no? O sea, buscan mucho la figura. Vamos a promocionar a esta figura. ¿Quién es el Chicharito? ¿Quién es el Memo Ochoa? Que son jugadores que se hicieron prácticamente, se abrieron camino solos sin ese apoyo tecnológico, ¿no? ¿Tú invertirías en un apoyo tecnológico como el que las grandes ligas trabajan o no sería un foco? No, o sea, no creo que sea un aspecto tan relevante, no porque no sea importante, sino porque México ya lo hace. O sea, el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, tiene creo que tecnología de punta. Pachuca con la Universidad de Fútbol creo que ha demostrado que tiene, o sea, Pachuca es el gran ejemplo. Ha hecho las inversiones necesarias para desarrollar jugadores, le ha dado resultados. En algún momento ha dejado de verse tan fuerte como en su momento lo fue, pero creo que eso sí existe. Yo enfocaría en los aspectos que mencioné anteriormente, intentando responder tu pregunta. Y bueno, creo que sí, y no es algo que yo haya dicho solamente, creo que ustedes en sus casas, si siguen el fútbol, han escuchado a expertos que conocen mucho más del tema hablando de esto y que sin duda es algo que se tiene que entender. Y bueno, creo que con esto estaremos llegando al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho el tiempo y les adelantamos que la siguiente semana cambiaremos radicalmente el tema. Ahora hablaremos algo de historia. Estaremos enfocados más en el tema de las cruzadas. Me parece un tema súper interesante. Como sabemos, es una charla de cantina y en la cantina se puede hablar de lo que sea. O sea, digo, no vamos a hablar de la vecina, pero vamos a hablar de muchos temas y entre ellos historia, y creemos que el tema de las cruzadas es un tema que a lo mejor no se habla mucho en México, pero es un tema súper interesante y que además se ha tenido repercusión en la historia mexicana, ¿no? Así es. Pues muy buenas noches, gracias por el espacio que nos brindan y bueno, la siguiente semana nos veremos aquí en su programa ¿Quién paga? Muchas gracias por su atención y salud. Salud. ¿Quién paga?